Continuando con el protocolo OSPF, vemos aquí una tabla comparativa entre lo que vienen a ser los protocolos vector distancia y los protocolos de estado de enlace. Habíamos dicho que respondían a un determinado algoritmo, en el caso del vector distancia al algoritmo de Bellman-Ford y en el estado de enlace al algoritmo de Dijkstra. La vista de la red en un vector distancia se limitaba al ámbito del router, ¿verdad? Es decir, solo a sus vecinos. En el caso de los estados de enlace, tenemos una visión completa, ¿de acuerdo? De la red. ¿Cómo realiza la métrica? En el caso de vector distancia, lo vimos en el RIP, pues a través del menor número de saltos, ¿no? Entonces, va a elegir la ruta que siempre contenga menor cantidad de saltos. En el caso de los protocolos de estado de enlace, se basará en el costo, ¿sí? Ya veremos luego cómo asigna ese costo. Actualizaciones, pues tenemos la tabla de enrutamiento completa y en el caso de estos algoritmos se actualiza el estado de los enlaces, ¿sí? La frecuencia de las actualizaciones vector distancia son periódicas y acá tenemos actualizaciones específicas. Vector distancia requiere bajo uso de memoria y CPU y en el caso del estado de enlace, al manejar mayor cantidad de información, necesitamos mayor capacidad de memoria y de procesamiento. El vector distancia son más simples comparados con los protocolos de estado de enlace. El tiempo de convergencia acá es moderado y acá es bastante rápido en el estado de enlace. Y las actualizaciones en este caso son de tipo broadcast y en este tipo de multicast, ¿sí? Que lo veremos más adelante. ¿Cuál es el significado de OSPF? El acrónimo, por su significado en inglés, Open Shortest Path First. Ok, o en español, el camino más corto. Entonces acá sugiere un poco incongruencia al referirnos a que, como hemos visto en la tabla anterior, la métrica está basada en el costo, ¿sí? El costo es la palabra clave en un protocolo SPF. Entonces, al indicarnos más corto, daría a entender que es la que tiene menos alto. ¿Ya? Pero en todo caso, un significado más apropiado para este protocolo sería el menos costoso, ¿sí? Como cheapest. Ok, entonces acá el camino más corto primero, ¿sí? Es un protocolo de enrutamiento dinámico interior, obviamente del corresponde a los IGP, es decir, los interiores de un sistema autónomo. Conceptualmente todos los routers juntos construyen la información sobre la red, routers, enlaces, direcciones IP e información de estado, ¿no? Es decir, se van intercambiando información a través de unos determinados mensajes que contiene el protocolo. Los routers inundan la red de información, así que todos los routers conocen la misma información, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, estos routers van a ir pasando información de enrutamiento a todos los routers vecinos, inundando la red de información. Eso también puede traer un problema, pero obviamente el protocolo también contempla la solución. OSPF organiza la información de la tipología de red utilizando lo que se llaman las LCAs y la base de datos de estado denominada LC Database, ¿no? Básicamente tiene que ver con los link state, ¿no? El estado del enlace. De ahí deriva el nombre de este grupo de protocolos. Es conveniente, igual como muestra la gráfica, indicar que OSPF puede configurarse en áreas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de dispositivos que se tengan, se pueden ir separando por áreas. Lo importante acá, al trabajar con áreas, es tomar en cuenta que siempre debe existir un área cero o el área de backbone, que será la que a través de un router especial de borde se salga fuera del sistema autónomo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Nosotros en el ejemplo que haremos al final de este video, haremos un ejemplo, pero solamente utilizando el área cero. Entonces, como indicábamos, dependiendo de la tipología de la red y demás, se pueden considerar otras áreas. ¿Cómo funciona OSPF? Primero se deben descubrir vecinos, es decir, debo establecer en, en toda la tipología de la red, en toda la arquitectura de la red, qué dispositivos son los que hablan OSPF o los que están configurados con OSPF, ya que con ellos son los que podré realizar las tareas de enrutamiento. Lo importante son estos mensajes que se envían, ¿no? Los denominados paquetes hello, ¿sí?
Entonces se van informando esos mensajes hello con la información del proveniente de todos los otros routers que hablan o que tienen configurado el protocolo OSPF en este caso. Los mensajes hello básicamente son los que encargados de descubrir vecinos o las vecindades OSPF y construir las adyacencias para los posteriores mensajes que se envíen. Están claramente definidos los mensajes dentro del protocolo, pero básicamente en este caso el hello es el que nos permite descubrir justamente las adyacencias. Segundo paso del funcionamiento tenemos la elección de los routers designados y de los routers designados de respaldo, ¿sí? Los famosos DR y los BDR. ¿Ok? Todo esto tiene que ver, al manejar gran cantidad de información a través del protocolo, habíamos dicho que se realizaba incluso un desbordamiento, una inundación de información, por lo cual es importante eh, la designación de estos routers, ¿sí? Tanto el designado como el designado de respaldo. En función de ello se podrá optimizar el proceso del envío de los estados de enlace, ¿no? De los link state a través de los otros mensajes, por ejemplo, como los LCR o los LCU o los LSACK, ¿no? Que bueno, esos son un poco más detallados que no vamos a entrar en detalle en esta ocasión. Lo que sí nos vamos a centrar es el caso de cómo elegir la mejor ruta con el protocolo SPF. Para este caso es importante mencionar lo siguiente. Los routers adyacentes deben estar en su estado completo antes de crear sus tablas de enrutamiento y enrutar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, será importante el tiempo de convergencia, que en este caso, al ver el cuadro comparativo inicial, vemos que es rápido, ¿sí? Cada router envía publicaciones sobre su estado de enlace a través de estos mensajes que habíamos mencionado, LSA, en paquetes de actualización de estado LSU. Entonces, con toda esa información, cada router carga su información y podrá contar con la visión completa de la arquitectura o de la red en todo caso, ¿sí? Donde cada router que recibe un mensaje de actualización de su vecino registra esa LCA en la base de datos también del estado del enlace. Por ejemplo, acá tenemos el router A, el router B y el router C. Cada uno de ellos tiene asociado un costo, ¿sí? De antemano indicamos que el costo está asociado a la interfaz, es decir, a este medio de transmisión, ¿sí? Entonces, este enlace serial tiene un costo de 64, este Ethernet de 10, este faz Ethernet también de 10, por ejemplo, ¿ya? Obviamente cada enlace tiene su propia, obedece o está configurado con una red independiente. Entonces, simplemente esto para hacer un acercamiento a cómo trabaja la mejor ruta del SPF, podemos indicar que si, por ejemplo, yo veo la tabla de enrutamiento del router B, en este caso, tengo que para llegar a la red 10.4.00, que es esta de acá, ¿sí? Tengo un costo de 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque será la suma de este costo más este costo, 10 más 10, 20. Y también me indica que la interfaz para llegar a ese destino es la interfaz E0, ¿de acuerdo? Vamos a ir haciendo hincapié sobre cómo elegir la mejor ruta a través del algoritmo de Dijkstra, que es el que habíamos indicado inicialmente. Para saber qué rutas agregar a la tabla de enrutamiento, cada router debe hacer algunos cálculos matemáticos usando el algoritmo SPF, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver el caso de el router A, en este caso, ¿sí? La primera columna, ubicamos el router A y lo tengo por acá, ¿de acuerdo? Me dice, tengo que ver las adyacencias o los costos en función de los vecinos. Entonces me dice que para llegar al router B tengo un costo de 4, ¿sí? Y para llegar al otro vecino, que es el G, tengo un costo de 2. Aquí para el router B, lo propio, ¿no? Para llegar al router A, en este caso tengo un costo de 4. Y para llegar a C, tengo un costo de 1, ¿sí? Vamos a analizar, por ejemplo, el router E, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el router E
Para llegar a C, como vemos, necesitamos tiene un costo de 2. Para llegar a D, un costo de 1. Y para llegar a F, un costo de 2. ¿De acuerdo? Entonces, elegirá la ruta más corta o la suma de esas rutas, como veremos acá. En este caso, a diferencia del anterior, dispongo de varias rutas para llegar a un destino. Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí. Entonces, en este caso estoy en el router 1, ¿de acuerdo? Y quiero mandar un mensaje a la subred X que está en el router 8, ¿de acuerdo? Entonces tengo 3 caminos disponibles. Haciendo una analogía con RIP, habíamos mencionado que tengo pues tenía 3 caminos, ¿verdad? En este caso, pues lo propio. Vamos a ver el primero. Voy a ver el camino que tengo por aquí. En este caso tengo unos costos asociados, como me indica aquí la gráfica, en un recuadro, ¿no? Entonces aquí tengo para esta ruta tengo un costo de 10, me indica, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, un costo de 10. Y en este otro enlace tengo un costo de 180. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para esta ruta tendría 10 más 180 la ruta 1. ¿Sí? Entonces me costaría llegar 190 hacia el destino en total. Entonces tengo un costo total de 190. Vamos a ver la ruta del centro. ¿Ok? Perdón, en este caso tengo un costo final que no lo tomé en cuenta acá de 10. ¿Ok? Fijémonos 10 más 180 más 10 de este otro costo de del enlace propiamente de la subred. Entonces acá tengo más 10. Tengo 200. Perfecto. En el camino 2, que está con color amarillo, tendré 20 más 30 más 40 más 10 también. ¿Sí? Entonces tendré acá 20 más 30 más 40 más 10. Eso es un número de 100, ¿verdad? Entonces tendré un costo de 100 por ese camino. Y por el camino de color verde tendré 60 más 20 más 5 más 10. ¿Sí? Entonces por el camino 3 tendremos 60 más 20 más 5 más 10. Ok, pero aquí falta un costo. A ver, un segundo. A ver si analizamos la gráfica acá. Tengo un costo de 60, sí. No está en la gráfica, pero acá tengo un costo de 60. ¿De acuerdo? Ah, perdón, 30, 30, 30. 30, ¿sí? Si miramos aquí la resolución, falta este valor, que es lo que le decía, este enlace no está cuantificado. Y eso es de 30, ¿de acuerdo? Entonces ese 30 lo voy a agregar acá. Entonces tendría 90, 125, ¿sí? 80, 85, 95 más 30, 125. Ok, entonces aquí tenemos un total de 125 en la línea verde, 100 en la amarilla y 200 en la roja. Obviamente, el protocolo SPF va a elegir la ruta con menor costo, ¿no? De hecho, aquí en la gráfica, fíjense que ya lo tenemos con la línea puntuada, ¿sí? Dice la mejor ruta, obviamente la de color amarillo. Esa es la manera como funciona el protocolo. Tengo posibles rutas y tengo una mejor ruta, obviamente, en función del menor costo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido RIP? Haciendo la analogía. RIP, ¿cuál ruta hubiera elegido? Acá lo vamos a poner
en el 1, vamos a poner el costo de RIP. ¿Cuál hubiera sido su métrica? Hubiera sido 2, ¿verdad? Pues acá tengo 1 y tengo 2 routers. Para el segundo camino hubiera sido 3 y para el tercer camino hubiera sido 4, ¿verdad? Entonces en el caso de RIP hubiera escogido la primera ruta o la ruta de color rojo. En el caso de OSPF, obviamente hemos escogido la ruta 2, porque es la que presenta el menor costo. Entonces, como pueden ver, dependiendo del algoritmo que utilicemos, que se traduce a través de un protocolo, se tendrán las mismas rutas, pueden coincidir o como en este caso, no coinciden. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo más de esto para que quede más clarito. Ya que en este caso tenemos el siguiente recuadro, ¿no? En el siguiente vamos a ver acá, eh, vamos a analizar primero el router 1, ¿sí? Entonces acá voy a tomar como destino la LAN del router 2. Cuando hablamos de la LAN del router 2 tiene que ver con esta que está acá, es decir, todo lo que está atrás del router 2. Cuando hablemos de la LAN de R5 será todo lo que está por aquí atrás, ¿sí? Bueno, en todo caso, fijémonos que tengo los costos acá detallados de color rojo, ¿sí? Por ejemplo, tengo las IPs de las diversas redes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar primero, como habíamos puesto en la tabla, la LAN de R2, ¿sí? No nos olvidemos que estoy en el router 1. Entonces, ¿cuánto me cuesta llegar a la LAN de R2, ¿no? R2 está aquí arriba. Entonces yo tengo que ver cuáles son los caminos alternativos que tengo, ya que en esta red pues tengo varios caminos de cómo llegar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo un camino por acá, ¿verdad? Tengo otro camino por acá y tengo otro camino por acá, ¿sí? Entonces tengo que analizar el camino menos costoso. Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta llegar por aquí arriba? Me cuesta 22. ¿Cuánto me cuesta por aquí por el medio? Tengo 5 más 15, perdón, 5 más 10, más 10, más 10, es decir, un valor mayor. Por aquí abajo tengo 20 más 10, 30 más 10, 42. Es decir, son números mayores a 22. Por lo tanto, la ruta más corta en este caso será ir directamente de R1 hacia directamente R2 con un costo de 22. Es decir, como podemos ver, tenemos varias rutas disponibles, ¿sí? Un segundo, esto vamos a... Ok, R1 a R2. Ante la presencia de varios caminos disponibles, pues igual yo manejo un costo de 22. Para ir a la LAN de R3, vamos a hacer el mismo análisis. Es decir, yo tengo un camino por acá, ¿sí? Que me cuesta en este caso 5 más 2, 7. Tengo otro camino por aquí, que me va a costar 20 más 10, más 2, 32. Y ya tendría otro camino por acá también, si lo queremos ver así. Y seguramente tengo un costo mayor. Entonces, en este caso, para ir a la LAN de L3, lo más fácil será directamente ir de R1 hacia R3 y con un costo de 7. Para analizar la LAN de R4, R4 lo tengo aquí abajo, ¿verdad? Entonces tengo un camino directo que me cuesta 22, ¿sí? Por acá arriba tengo 5 más 10, 15 más 2, 17. Y también tengo otro camino dándome la vuelta, por así decirlo, 20 más 10, 42. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En los casos anteriores, más o menos íbamos a responder igual que RIP. En este caso,
hemos visto que va a ser menos costoso ir por este trayecto de arriba. Es decir, paso un router adicional, pero es menos costoso. Entonces me convendrá en este caso hacer este trayecto. R1, R3 y R4 y con un costo de 5 más 10 más 2, 17. Y finalmente para la LAN de R5, ok, acá tengo, vamos a analizar este caso de arriba. Entonces me cuesta 20 más 10 más 2, es decir, 32. Luego tengo este camino de abajo inferior, 20 más 10 más 2, pues tengo 32. Y tengo el camino usando el router 3, ¿sí? En este caso tendría 5 más 10, 15 más 10, 25 más 2, 27, ¿sí? Entonces si comparo 32, 27 y 32, obviamente 32 será el que tiene el costo menor. Por lo tanto, el trayecto en este caso será R1, R3, R4 y finalmente router 5 a un costo de 27. Entonces, en este otro ejemplo, se ha visto que para llegar a un destino tengo varios lugares. Y lo que se almacenará en la tabla de enrutamiento serán justamente estas rutas. Hemos visto que, por ejemplo, en este último caso tengo tres alternativas, ¿sí? Pero la que irá a la tabla de enrutamiento será esta, porque es la que presenta un menor costo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, seguramente les ha saltado la curiosidad de estos números los hemos puesto de manera arbitraria, ¿verdad? El costo, ¿sí? En ambos ejemplos, ¿no? Aquí aparecen estos números de manera arbitraria. Y lo que aquí queremos ver es cómo aparecen o cómo se establecen esos valores de, de los costos, ¿no? En este caso. El número del costo o el valor del costo es un valor numérico que está en función de la velocidad de transmisión de las interfaces. Entonces obedece a una determinada recomendación, pero está en función justamente de la interfaz, ¿sí? Si es una interfaz un poquito más lenta, tendrá un costo mayor, ¿no? Fijémonos, esta de 56 kilobits por segundo tiene un costo de 1785. Si por ejemplo utilizamos una, una interfaz de 100 megabits por segundo, tendrá un valor de 1, por ejemplo, ¿no? Aunque esta tabla ha cambiado también, se ha ido actualizando y se debe ir actualizando en función de la aparición de valores o de interfaces mucho más veloces, ¿sí? Pero en todo caso se tiene referencia esta ecuación de acá. Entonces el costo de una interfaz va a ser igual a 10 a la 8 sobre el ancho de banda o la velocidad de transmisión que soporte ese enlace en este caso. También lo podemos cambiar por software para, digamos, de alguna manera alterar o nosotros hacer ingeniería de tráfico para elegir una ruta, para que el protocolo elija esa ruta de manera arbitraria, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, el costo depende del ancho de banda, de la velocidad y el tipo de la interfaz. ¿Cómo se configura OSPF? Por ejemplo, si vemos este escenario, pues parecido a los anteriores, con sus respectivas tres enlaces y sus propias redes que están dentro de cada uno, eh, las redes LAN dentro de cada router, ¿de acuerdo? Primero debemos definir en el modo de configuración del router el protocolo, obviamente, ¿no? En- Como hicimos de manera análoga con RIP. En este caso, router o SPF, y definimos un ID del proceso. Este valor puede estar entre 1 y 65.535. Este número tiene un ámbito local, por ejemplo, y en un mismo router podemos tener varios procesos ejecutándose de OSPF, ¿de acuerdo? Eh, entonces puede ser un número arbitrario, ¿no? Pero que corresponda al mismo proceso de OSPF en la configuración.
Una vez hacemos ese comando del ID del proceso, directamente ya podemos ir nombrando a las redes, es decir, especificando a las redes que un router tiene directamente conectado, porque son las routers, son los estados de enlace que él va a ir actualizando y compartiendo con los otros routers de la red, ¿no? Entonces el comando completo sería network, la dirección de la red que tiene directamente conectada y la máscara wildcard, ¿sí? Ahora veremos qué es esta máscara. Y finalmente área, bueno, aquí sin el acento, y con el ID. Habíamos mencionado al comienzo de la explicación que el ID, que vamos a usar solamente el área 0 de backbone, por lo tanto aquí el número será 0, ¿de acuerdo? Y acá finalmente algunos otros comandos que vamos a ir utilizando de manera posterior cuando veamos la configuración a través de un ejemplo. En este caso indicar la máscara wildcard. Aquí si tenemos que definir lo de la máscara wildcard, vamos a ver lo siguiente. Un segundo. Nos dice, en este caso la máscara wildcard es una máscara inversa que se utiliza para determinar cómo se lee una dirección. Básicamente podemos entender que nosotros definimos, quiero que me hagas estoy definiendo esta red, ¿no? Por eso acá en el comando ponemos la dirección de la red que voy a compartir. Y acá como que selecciono los dispositivos dentro de esa red. Es decir, yo puedo decir, solo quiero enrutarte, por ejemplo, mandarte información de la mitad de mis dispositivos, de la mitad de mi red, o de toda la red, o de una agrupación de dispositivos de IP dentro de esa red, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una manera sencilla de obtener esta máscara wildcard, por ejemplo, como acá dice, es una máscara inversa, aunque no siempre es así, ¿sí? Por ejemplo, hay otras cuestiones donde también intervienen las máscaras wildcard que no necesariamente funciona de esta manera que vamos a explicar a continuación, pero para el protocolo de OSPF es más que suficiente. Por ejemplo, puedo considerar este valor 255.255.255.255, ok. Acá vamos a hacer una resta, ¿sí? Entonces, ¿sobre qué vamos a restar? Sobre la máscara de subred de la red en cuestión. Entonces, por ejemplo, si yo quiero nombrar la red 192.168.20, por ejemplo, barra 0, máscara 24, ¿sí? ¿Cuál será su máscara de subred en este caso? Será 255.255.255.0, ¿verdad? Entonces acá colocaríamos la máscara de subred. Y si realizo la resta, directamente, ¿qué tendría? Pues 0.0.0, en este caso 255, ¿de acuerdo? Y esta sería la máscara wildcard, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso el SPF nos bastaría este cálculo para obtener ese valor, ¿sí? Muy bien. Ahora entonces vamos a ver la configuración, eh, una rápida configuración del SPF para ver cómo funciona en este caso, ¿ya? En este escenario ya tengo las IPs configuradas, ¿sí? No tengo nada de enrutamiento fijado, por ello es que si deseo hacer un ping de acá a acá, por ejemplo, seguramente no tendré comunicación. Perfecto, lo que tenemos que hacer primero entonces vamos a router 1, acá lo haremos por línea de comandos, vamos al modo de configuración y vengo acá a la diapositiva, por ejemplo, donde me indicaba que lo primero será colocar el ID del proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, router OSPF, y acá pondremos el primer valor, 1, ¿de acuerdo? A continuación, que me decía la diapositiva, directamente colocar las direcciones de las redes que tengo conectadas, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Vamos al esquema del... ¿Qué direcciones tiene conectada acá en este caso el router? Tiene directa la network a 192.168.10.0. A continuación la wildcard. Fíjense que si pongo el signo de interrogación, me va a pedir la wildcard, ¿de acuerdo? Entonces 0.0.0. En este caso son barra 30. Si es una barra 30, acá lo analizaremos. En este caso nos pide una barra 30, ¿verdad? En ese caso, perdón, borraremos acá donde tenemos 24. Ok, tenemos barra 30, ¿sí? Por lo tanto, la máscara de subred acá será 252. Si realizamos la resta, la wildcard será 0.0.0.3. ¿De acuerdo? Entonces ahora volvemos al escenario de simulación y vamos a darle al comando, ¿sí? Entonces en este caso, como habíamos mencionado, punto 3. ¿Qué más, qué otro aspecto me pide el comando? Vamos a ver la diapositiva. Área 0. Directo, entonces acá directamente ponemos área 0. Listo. Entonces ya yo he detallado eh, esta parte de acá de la red. ¿Sí? Perdón. Y he agregado todo lo que viene por esta interfaz. Me falta esta otra red, la 40. ¿Ok? Entonces haremos lo mismo. Acá 40. Muy bien, no se necesita hacer nada más. ¿Sí? Entonces vamos a ir al otro router. En este router hacemos exactamente lo mismo. En el modo, perdón, modo configuración. Decimos router OSPF, el mismo proceso, el mismo ID del proceso. Network 192.168.10.0, 0.0.3, área 0, ¿verdad? ¿Sí? Y también está conectado a la 20, ¿no? Entonces en este caso, perfecto. Si quiero ver la tabla de enrutamiento para ver cómo va la cosa, vemos que ya aprendió una red, la red 40, ¿de acuerdo? En este caso el router, que está de aquí abajo, ¿verdad? La aprendió gracias a OSPF con su distancia administrativa de 110 y un costo de 128, ¿sí? Entonces 128 es el costo que las asigna o que tiene este trayecto de acá, ¿sí? Seguramente será 64 más 64. ¿Por qué? Porque cada uno de estos enlaces seriales tiene un valor de 64, ¿sí? Podemos verlo acá. Entonces realmente lo que viene por defecto en el simulador es un enlace de tipo T1. Bueno, siguiente router, en este caso vamos a hacer el configurar el terminal router OSPF 1 network 192.168.20.0, la wildcard, poner así para que se vea mejor, área 0, ¿verdad? Entonces ya está la 20, faltaría la 60 y la 30. Perfecto. Vamos al de abajo. Obviamente esto es repetitivo, pero a partir de esta configuración, el router va a trabajar de manera automática.
network 192.168.40.0, 0.0.3, área 0. Ok. Y tengo la 50 también. Perfecto. Vamos a este router que tiene la 50 y la 60. Muy bien. Este ya está. Finalmente el último router. Enable, perdón. Y acá tendríamos network, en este caso 192.168.30.0, 0.0.0.3, área 0 obviamente. ¿Sí? Y la otra red que tiene es la network 10.10. La otra red que tiene es la 10.10.20.0 barra 24, entonces 0.0.0255, área 0. Perfecto. Listo, entonces ya estaría la configuración. Vamos a ver el primer router, en este caso, cómo ha actualizado su tabla. Show IP, perdón. Vemos que ya en este caso las tablas se están haciendo más grandes porque obviamente ya manejan más cantidad de redes, ¿no? Entonces en este caso vemos que en función del costo van cambiando los valores, ¿no? Para llegar a uno u otro. Acá por ejemplo estamos en el router 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me cuesta llegar a la red 10.10.20? En este caso, la red que está más alejada, por así decirlo, le cuesta 131, ¿sí? Fíjense que en algunos casos ah, tenemos un 1 incrementado, eso es por que en este caso estas interfaces que son Fast Ethernet, pues tienen un valor de 1, ¿no? De la tablita, ¿no? Si lo queremos calcular así. Entonces acá, por ejemplo, esto costará 64 más 1, más 1, acá 64 más 64 más 64, y de ahí vienen todos esos valores, ¿no? Sería una buena práctica verificar justamente en función de esa tabla cuánto vale cada interfaz, ¿sí? Vamos a probar el ping. A ver, veremos en este router su tabla de enrutamiento. Show IP route. En este caso, a ver, no conoce la red 10.10.10, ¿sí? Entonces, fíjense, la tabla de enrutamiento de ese router conoce todas las redes, la 10, la 20, la 30, la 40, tiene obviamente un determinado costo para llegar a cada una, pero no conoce la red 10.0, que es la que yo quiero, o es esta de acá. Por eso es que no podemos hacer el ping. Para ello, por ejemplo, en estos casos, ¿qué podemos hacer? Utilizar estos otros comandos que teníamos en las diapositivas, que resultan útiles en este caso. Ya, vamos a ver show IP OSP database. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, le muestra la base de datos de todos los dispositivos que
todos los routers que están manejando el, el USPF, ¿no? Y el estado, por ejemplo, en este caso, de los enlaces, ¿no? Vamos a ver otro. A ver, vamos a hacer un barrido a todos los protocolos que le brinda SPF, las opciones, ¿sí? A ver, interface. Y perdón, no. Show IP. Neighbor. Es decir, cuáles son los vecinos que tienen en este caso el router que están configurados con SPF, ¿sí? Ok, entonces le indica el ID del vecino en este caso y por cuál interfaz es la que tiene ese acceso. En este caso estoy tratando de verificar por qué no tengo esa. Ah, ya, perfecto. A ver, vamos a intentar algo. Exit, exit. Bueno, vamos al modo configuración. Acá nuevamente router o SPF 1 para indicarle el proceso sobre el cual quiero realizar este comando. Y voy a anunciar mi red 10.10.10. Creo que hace un momento olvidé anunciarle esta red o declararla, por así decirlo. Punto 0. En este caso es barra 24, por lo tanto su wildcard es 255 y área 0. Okay. Ya. Aquí ya la puedo ver, en este caso ya la veo a la red 20. Y lo que hace un momento tuvimos un problema, me vengo acá. Fíjense que aquí no veía la red 10, ¿verdad? La 10.10.10.0. Vamos a realizar el mismo comando. Y en este caso ya lo tengo, ¿sí? Ese fue el problema, que no la había declarado esa red, por así decirlo, ¿ya? Entonces acá tenemos que conoce la red 10.10.10.0 barra 24, 110 la distancia administrativa a un costo de 131, ¿de acuerdo? Entonces, si hago el ping, perfecto, ¿sí? Guardo y vamos a probar, un segundo, vamos a probar una simulación en tiempo real, un segundo, ahí, vamos a los filtros, SMP, perfecto, y vamos a hacer el ping entre la PC0 y la PC1. Entonces, como vemos, a diferencia de lo que pasaba en RIP, el mensaje ha venido por abajo. Es decir, a pesar de que tengo mayor cantidad de saltos, el mensaje ha venido por abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estas interfaces son mucho más, tienen un costo menor que las interfaces de arriba que son seriales. Por lo tanto, el mensaje igual va a venir por abajo, a pesar de que como vemos existe mayor cantidad de tráfico. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cómo podemos... un segundo, se bloqueó. Ahora, vamos a ver un escenario en el cual yo pudiera alterar el comportamiento normal de SPF. Es decir, voy a alterar los costos en alguna interfaz justamente para que los mensajes puedan enviarse por el camino de arriba. Entonces, en principio, si busco ese efecto, tengo dos posibilidades. Uno podría ser cambiar el ancho de banda, es decir, la velocidad de la interfaz, o directamente hacer un cambio en el costo, ¿de acuerdo?
Entonces, va de la mano, ¿no? El ancho de banda determina acá el valor para obtener el costo, ¿no? Entonces, da lo mismo si cambio el ancho de banda o directamente el costo de una interfaz. Para ello, pero lo importante acá es ver que el cambio se debe hacer en la interfaz propiamente dicha. Entonces, recordemos aquí que el mensajito venía por abajo. Lo que quiero hacer ahora es que vaya por arriba. En este caso, da lo mismo. A una de estas interfaces voy a cambiarle el costo, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerlo a esta de aquí, ¿sí? Antes de ello, quedémonos con esta idea. ¿Cuánto me costaba llegar a la red 20? 131, ¿sí? Por el camino de abajo, ¿no? Por eso venía por acá. Seguramente por acá me costaba mucho más. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a ir a la interfaz. En este caso, vamos a cambiar la velocidad en este, o el costo en este enlace de aquí arriba. Entonces, busco la serial 0/0, perdón, 0/0/1, sí, la barra 1. Y acá utilizaré el comando IP o SPF. Fíjense que me salen muchos comandos disponibles, pero aquí voy a utilizar cost, ¿sí? Entonces voy a ponerle que su costo va a ser un 1, ¿ok? Listo. Entonces ya he cambiado el costo en esta interfaz. Vamos a ver qué efecto tiene. Fíjense que el mensaje en este caso ya va por arriba, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando va a hacer esa, actualizan los estados de enlace, los routers, y los envía a su vecino, va informando que ese costo ha cambiado, ¿no? Entonces hace esa comparación los routers en este caso y calcula la ruta en global y ve que hay un costo mucho menor para llegar al destino. Ahora fijémonos qué pasa cuando vuelve el ping. En este caso el ping sigue volviendo por debajo, por la parte inferior, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo miro de este lado, esta interfaz todavía no la he cambiado, ¿de acuerdo? Entonces en este escenario tendría que cambiar el costo también en esta interfaz del router para que el ping vuelva por ese lugar. En todo caso, lo que les quería mostrar era cómo uno puede crear igual rutas por más que utilice un protocolo de enrutamiento dinámico, haciendo algunos cambios en los valores que viene dentro del protocolo o que tome en cuenta para los cálculos, en este caso, de la mejor ruta.